Si lo arreglas en menos de 10 minutos, te invito a mi casa, dijo la millonaria provocando al pobre mecánico. El sol de la Ciudad de México caía a plomo sobre el asfalto de Lomas de Chapultepec, una de esas mañanas en las que el aire se siente pesado y vibrante. Justo frente al imponente portón de hierro forjado de una mansión que parecía sacada de una revista de arquitectura, un Ferrari rojo, brillante como una gota de sangre sobre el pavimento gris, se había rendido. Dentro, Valentina Herrera golpeaba con impaciencia el volante de cuero, sintiendo cómo el calor y la frustración le subían por el cuello. Tenía una junta crucial en menos de 2 horas. Una de esas reuniones donde se decidía el futuro del imperio automotriz que su padre le había heredado, y no tenía tiempo para imprevistos. Por eso, cuando la vieja camioneta de servicio se estacionó detrás de su auto de lujo, su primera reacción fue de puro desdén. De ella bajó un hombre que no encajaba en ese mundo de fachadas perfectas y jardines impecables. Era Diego Ramírez. Diego observó la escena con la calma de quien ha visto motores mucho más caros y temperamentos mucho más volátiles rendirse ante una simple falla. A sus 32 años, sus manos llevaban el mapa de una vida de trabajo duro, manchadas de una grasa que ya parecía parte de su piel. Su camisa de mecánico, con el logo de su pequeño taller bordado en el pecho, estaba limpia, pero gastada por los años. Valentina lo midió de pies a cabeza, desde sus botas de trabajo hasta su mirada serena, y una sonrisa arrogante se dibujó en sus labios. No confiaba en ese hombre ni en sus herramientas gastadas. Estaba acostumbrada a la eficiencia pulcra de las agencias de lujo, no a un taller de barrio. Fue entonces, movida por un impulso de soberbia y aburrimiento, que decidió lanzar el desafío, una provocación para romper la monotonía de su mañana arruinada y poner a prueba al humilde mecánico que tenía enfrente. A ver si es cierto que eres tan bueno como dicen en tu taller, le dijo, cruzando los brazos mientras se apoyaba en la puerta de su auto. Su voz sonaba tan afilada como los tacones que llevaba puestos. Tengo prisa. Si lo arreglas en menos de 10 minutos, te invito a pasar a mi casa. Lo que sea que quieras tomar. Diego no se inmutó. Levantó la vista de la caja de herramientas. Sus ojos encontraron los de ella por un instante, y un leve gesto de asentimiento fue toda su respuesta. No había desafío en su mirada, solo una tranquila profesionalidad. Se dirigió a su camioneta y, al abrir la puerta del copiloto para sacar un diagnóstico electrónico, un pequeño rosario de madera oscura que colgaba del espejo retrovisor se balanceó suavemente, atrapando un destello de sol. Era un detalle íntimo y modesto en medio de tanta opulencia. Sin decir una palabra más, se acercó al Ferrari, levantó el capó con un movimiento preciso y se sumergió en el complejo corazón de la máquina. Valentina activó el cronómetro de su celular. El juego había comenzado. Una apuesta que parecía un simple juego de poder, pero que estaba a punto de cambiar 2 destinos para siempre. Amigos, nuestra comunidad apenas está naciendo y cada uno de ustedes es el motor que nos impulsa. Si esta historia ya tocó una fibra en tu corazón, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite encontrar y contar más relatos como este, llenos de verdad y humanidad. Ayúdanos a crecer juntos, porque cada nueva voz en esta familia nos da la fuerza para que el final de esta historia pueda ser contado. Al día siguiente, el sol de la Ciudad de México parecía no tener la misma fuerza para Valentina. Sentada en el borde de su inmensa cama, con la vista perdida en los jardines perfectamente cuidados de la mansión, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Diego Ramírez. No era su destreza con el motor del Ferrari lo que la había cautivado, sino la calma en sus ojos, la forma en que sus manos, manchadas de grasa, se movían con una seguridad que ella nunca había sentido en su propia vida.
el eco de su voz, hablando de pistones y bielas, con la misma pasión con la que un poeta hablaría de estrellas, resonaba en el silencio de su habitación. Se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo alguien la había visto no como la heredera de un imperio, sino simplemente como una mujer con un problema en su coche, y esa simplicidad la desarmó por completo. Decidida, y bajo un pretexto que a ella misma le pareció ridículo, condujo el Ferrari rojo hasta Iztapalapa. El contraste entre las calles vibrantes y bulliciosas del barrio popular y el lujo silencioso de Lomas de Chapultepec era abrumador. Encontró el taller de Diego, un local modesto con un portón de metal y el nombre Ramírez e Hijos, pintado con letras que ya mostraban el paso del tiempo. Al bajar del coche, sintió las miradas curiosas de los vecinos. Era un mundo ajeno, un universo que funcionaba con reglas distintas a las suyas. Diego salió a recibirla, secándose las manos en un trapo. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro al verla, una sonrisa que no pedía nada. Ella, nerviosa, balbuceó algo sobre un pequeño ruido en el motor, un zumbido casi imperceptible. Diego levantó el capó y escuchó con atención, mientras Valentina observaba cada uno de sus movimientos. Él sabía que no había ningún ruido. Lo supo en el instante en que ella desvió la mirada, con las mejillas ligeramente sonrojadas. En lugar de exponer su mentira, le siguió el juego, revisando con paciencia cada componente del motor. Mientras lo hacía, le contaba historias del taller, de cómo su padre le había enseñado el oficio desde niño, de los coches viejos que había resucitado y que ahora eran el orgullo de sus dueños. Le habló de su madre, doña Rosa, y del esfuerzo que había hecho para sacarlo adelante. Valentina escuchaba, fascinada. Cada palabra de Diego era una ventana a una vida construida con esfuerzo, con amor y con una dignidad que el dinero no podía comprar. «No le encuentro nada, señorita Herrera. Su coche está perfecto», dijo finalmente Diego, cerrando el capó con suavidad. «Pero si quiere, podemos ir por un café a la fonda de aquí a la vuelta. A veces los ruidos se escuchan mejor después de un buen café de olla». Valentina aceptó sin dudarlo. Sentados en una pequeña mesa de plástico, rodeados del aroma a guisados caseros y el murmullo de los comensales, la barrera entre sus mundos comenzó a desvanecerse. Él le hablaba de sus sueños, de expandir el taller, de poder contratar a más jóvenes del barrio para enseñarles un oficio. Ella por primera vez se atrevió a confesar el vacío que sentía, la presión de dirigir un imperio que nunca eligió y la soledad que la acompañaba en cada evento de gala. Los días siguientes se convirtieron en una rutina secreta y emocionante. Valentina inventaba excusas cada vez más creativas para visitar el taller. Un día era una luz del tablero que parpadeaba, otro día una supuesta vibración en el volante. Cada visita era una oportunidad para adentrarse más en el mundo de Diego. Conoció a doña Rosa, una mujer de sonrisa cálida y manos fuertes, que la acogió como si la conociera de toda la vida, ofreciéndole un plato de mole que le supo ahogar. Vio cómo los vecinos saludaban a Diego con respeto y cariño, cómo los niños corrían a abrazarlo. Estaba descubriendo a un hombre íntegro, un pilar en su comunidad, y se estaba enamorando de cada faceta de él. Una tarde, mientras Diego trabajaba bajo un viejo Volkswagen, Valentina se sentó en un banco cercano, simplemente observándolo. El olor a grasa y metal impregnaba el aire, un perfume extraño y adictivo que ahora asociaba con él. Cuando Diego se incorporó, con el rostro manchado y el cabello revuelto, sus miradas se encontraron y el mundo pareció detenerse. No hicieron falta palabras. Él se acercó lentamente, limpiándose una mano en el overol antes de acariciar con una delicadeza increíble la mejilla de ella. Y allí, en medio de herramientas gastadas y motores a medio armar, se dieron su primer beso.
Fue un beso tierno y profundo, un beso que sellaba una conexión que ambos sabían que era real y transformadora, uniendo dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. El siguiente paso era inevitable, pero también el más peligroso. Valentina quería que Diego formara parte de su vida, de toda su vida. Lo invitó a una cena de negocios, un evento de alta sociedad donde las apariencias lo eran todo. Diego, aunque nervioso, aceptó. Se vistió con su mejor traje, uno que guardaba para ocasiones especiales, pero desde el momento en que entraron al lujoso salón sintió el peso de las miradas. Eran miradas curiosas, juzgadoras, que escaneaban su ropa, sus manos, su forma de hablar. Valentina lo defendía con fiereza, presentándolo con orgullo, pero el ambiente era hostil. El punto de quiebre llegó cuando los presentó a su tío, don Esteban Herrera, el patriarca de la familia y el guardián del legado empresarial. Don Esteban era un hombre de otra época, conservador y calculador. Estrechó la mano de Diego con una frialdad que helaba los huesos, mientras sus ojos grises lo analizaban con desdén. Intercambió unas pocas palabras con él, preguntas afiladas sobre su trabajo, su familia, su procedencia, cada una diseñada para subrayar la abismal diferencia social que los separaba. Para Esteban, Diego no era más que un oportunista, una distracción peligrosa para su sobrina. La velada se convirtió en una tortura para Diego, quien se sentía como un intruso en un planeta desconocido. Valentina notó su incomodidad y decidió que era hora de irse. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda y el conflicto había sido plantada. En los días posteriores, la presión de don Esteban se intensificó. Sin que Valentina lo supiera, contrató a un detective privado para hurgar en el pasado de Diego, buscando cualquier cosa que pudiera usar en su contra. No encontró nada, solo la historia de un hombre trabajador y honesto, pero eso no detuvo a Esteban. Comenzó una campaña silenciosa y cruel. Clientes importantes, con flotas de vehículos que representaban una parte significativa de los ingresos del taller, empezaron a cancelar sus contratos con Diego sin explicación alguna. Pequeños proveedores le negaban el crédito. De repente, el negocio que había construido con tanto esfuerzo comenzaba a tambalearse, y él sabía perfectamente quién estaba detrás de todo. La estocada final llegó durante otra gala empresarial, una a la que Valentina insistió en que Diego la acompañara, queriendo demostrarle a todos que no le importaba su opinión. Allí se encontraron con Ricardo Montes, un joven empresario del círculo de Valentina, un hombre que su familia siempre había considerado el pretendiente ideal para ella. Ricardo, con una sonrisa venenosa, se acercó a la pareja y, en voz alta para que todos escucharan, hizo un comentario humillante. «Vaya, Valentina, no sabía que ahora te interesaba la filantropía. ¿Cuánto le pagas al mes a tu chofer para que te acompañe a estos eventos?», dijo, mirando a Diego de arriba abajo. El silencio que se hizo en el salón fue ensordecedor. Diego sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Mantuvo la compostura, mirando a Ricardo con una dignidad que lo desarmó, pero por dentro estaba destrozado. Valentina, furiosa, lo defendió y se lo llevó de allí inmediatamente, pero la humillación pública había calado hondo. Esa noche, la tensión entre ellos era palpable. Diego comenzó a distanciarse, carcomido por la inseguridad. Sentía que su presencia en la vida de Valentina solo le traía problemas, que la estaba arrastrando a un conflicto con su familia y su mundo. Se sentía pequeño, inadecuado, un estorbo en el camino de la mujer que amaba. El amor que había florecido en la simplicidad de un taller ahora se enfrentaba a una tormenta que amenazaba con destruirlo todo. La presión de don Esteban llegó a su punto culminante. En una reunión familiar le dio un ultimátum a Valentina:
O terminaba su relación con ese mecánico de barrio, o sería desheredada y expulsada del consejo de la empresa. La amenaza no era solo financiera, era un ataque directo a la memoria de su padre, al legado que le había costado la vida construir. Valentina se sintió atrapada, dividida entre el amor de su vida y el deber hacia su familia. La angustia la consumía. Esa noche tuvo una discusión terrible con Diego. Las palabras hirientes, nacidas del miedo y la frustración, salieron de sus bocas. Él la acusó de sentir vergüenza de él, y ella, desesperada, le gritó que no entendía la presión a la que estaba sometida. La pelea fue la fractura final de algo que ya estaba roto. Con el corazón hecho pedazos, decidieron separarse. Determinada a recuperar lo que había perdido, Valentina decidió enfrentar todo y a todos. La cena con Ricardo fue silenciosa, tensa. Él hablaba de los planes de la boda, de la lista de invitados, mientras ella apenas tocaba su comida, su mirada perdida en el reflejo de la copa de vino. Finalmente tomó aire, juntó las manos sobre la mesa y lo miró a los ojos, con una calma que le sorprendió a sí misma. No hubo gritos ni reproches, solo una verdad dolorosa y liberadora. Le confesó que su corazón nunca había sido suyo, que seguía amando a otro hombre y que no podía construir una vida sobre una mentira. Ricardo, herido en su orgullo más que en su afecto, la escuchó con una frialdad calculada, sus dedos tamborileando sobre el mantel de lino. Se levantó sin decir una palabra y la dejó sola en medio del lujoso restaurante, con el peso de su decisión, finalmente haciéndola sentir libre. Mientras tanto, en Iztapalapa, Diego recibía el consejo sabio de su madre. Doña Rosa, sentada a la mesa de la cocina con una taza de café de olla entre sus manos arrugadas, lo escuchaba con esa paciencia infinita de las madres. Veía el dolor en los ojos de su hijo, esa tristeza opaca que ni el trabajo más duro podía disipar. Le habló no con reproches, sino con ternura, recordándole que el orgullo es un mal consejero y que el verdadero valor no está en evitar las caídas, sino en levantarse y luchar por lo que uno ama. Le recordó cómo había construido su taller desde cero, con pura tenacidad y fe. Esa misma noche, impulsado por las palabras de su madre, Diego supo lo que tenía que hacer. No podía dejar que el miedo y las dudas de otros decidieran su futuro. La mansión de los Herrera en Lomas de Chapultepec bullía de actividad. Se celebraba una gran fiesta para anunciar formalmente el compromiso entre Valentina y Ricardo. La música clásica flotaba en el aire, mezclándose con las risas y el tintineo de las copas de champán. Don Esteban sonreía satisfecho, moviéndose entre los invitados con aire de patriarca. Fue entonces cuando Diego apareció en la entrada del gran salón. Vestía sus mejores ropas, sencillas pero limpias, y en sus manos sostenía una única rosa roja. El murmullo cesó de inmediato. Todas las miradas se clavaron en él, en el mecánico que se atrevía a interrumpir un evento de la alta sociedad. Valentina, al verlo, sintió que el corazón se le detenía por un instante. Ignorando las miradas de desprecio y los susurros hostiles, Diego caminó directamente hacia ella. Se arrodilló, un gesto tan sincero y anacrónico que silenció por completo el salón. Con la voz firme, aunque cargada de emoción, le declaró su amor frente a todos. Le dijo que no tenía fortunas que ofrecerle, ni un apellido importante, solo un corazón honesto y unas manos dispuestas a trabajar toda la vida para hacerla feliz. Valentina, con lágrimas rodando por sus mejillas, lo ayudó a levantarse y tomó la rosa. Fue entonces cuando se giró hacia los invitados, hacia su tío, y anunció con voz clara y potente que su compromiso con Ricardo estaba roto. Anunció que elegía a Diego, el hombre que le había enseñado el valor del esfuerzo y la autenticidad. El escándalo fue mayúsculo. Don Esteban, rojo de furia, se acercó a
Ella y la amenazó en voz baja pero letal, diciéndole que si cruzaba esa puerta con él, se olvidara de su herencia, de la empresa y de su familia. Valentina lo miró, no con miedo, sino con una nueva fortaleza que no sabía que poseía. Le respondió que prefería ser pobre y feliz a su lado, que rica y miserable en un mundo de apariencias. Tomó la mano de Diego y juntos salieron de la mansión, dejando atrás un mundo de lujos vacíos para empezar a construir uno propio, basado en algo mucho más sólido y verdadero. No miraron atrás, solo hacia el futuro que ahora les pertenecía. Un año después, la vida de ambos era un testimonio de esa decisión. Valentina, utilizando su visión para los negocios y su experiencia, había fundado una pequeña pero exitosa empresa de consultoría, ayudando a pequeños talleres y emprendedores de barrio a crecer y prosperar. El taller de Diego, ahora bajo la asesoría de Valentina, se había expandido, generando más empleos en la comunidad. Él, inspirado por el amor y la confianza que ella le había dado, había comenzado a estudiar ingeniería mecánica por las noches, decidido a superarse no para impresionar a nadie, sino por sí mismo. Juntos, habían comprado una casa modesta pero acogedora en el corazón de Coyoacán, un hogar lleno de risas, de olor a café y del sonido de herramientas siendo limpiadas al final del día. La familia de Valentina, al principio reacia, no pudo seguir ignorando la felicidad genuina que irradiaba. Poco a poco, las visitas se hicieron más frecuentes, los prejuicios se fueron disolviendo ante la evidencia de un amor que había florecido contra todo pronóstico. Don Esteban, aunque nunca lo admitió abiertamente con palabras, comenzó a ver en Diego al hombre trabajador y noble que su sobrina siempre vio. El respeto, aunque tardío, finalmente llegó. La comunidad de Iztapalapa, por su parte, los había adoptado a ambos, viendo en su historia un motivo de orgullo, la prueba de que el valor de una persona no se mide por el dinero que tiene en el banco. El día que Diego le propuso matrimonio fue en el lugar donde todo comenzó, el taller. Frente a una Ferrari roja, idéntica a la que los había unido, sacó un pequeño anillo que había comprado con sus ahorros. No hubo lujos ni multitudes, solo el olor a aceite y metal y la promesa de una vida entera juntos. La boda fue una ceremonia íntima y emotiva, celebrada en el patio de su casa en Coyoacán. Asistieron Doña Rosa, los vecinos de Iztapalapa, los empleados del taller y los pocos familiares de Valentina que habían elegido el amor por encima del orgullo. Incluso don Esteban asistió y, en un gesto que sorprendió a todos, se acercó a Diego para pedirle disculpas. Ricardo, por su parte, les envió una nota deseándoles toda la felicidad del mundo. La historia del mecánico humilde y la heredera millonaria se convirtió en una especie de leyenda urbana en la Ciudad de México. Se contaba en los mercados, en las fondas y en los talleres no como un cuento de hadas, sino como un recordatorio de que el amor verdadero no entiende de barreras sociales ni de cuentas bancarias. Se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos, la prueba viviente de que la valentía de seguir al corazón siempre tiene su recompensa, una recompensa que no se puede comprar ni heredar, solo construir con esfuerzo, respeto y lealtad mutua. 2 años después de aquella tarde en la mansión, Valentina y Diego esperaban a su primer hijo. Ella se había convertido en una líder empresarial, reconocida a nivel nacional por su modelo de negocio inclusivo, mientras que él, a punto de graduarse como ingeniero, había inaugurado un centro de capacitación mecánica gratuito para jóvenes de escasos recursos en su antiguo barrio. La Ferrari roja, impecable y brillante, permanecía en la cochera de su casa,
no como un símbolo de estatus, sino como el recuerdo constante de cómo un motor averiado, una apuesta arrogante y 8 minutos decisivos pueden torcer el destino y unir dos almas para siempre, demostrando que el verdadero motor del mundo no es el dinero, sino el amor. Y así, la historia de Valentina y Diego nos recuerda que las verdaderas riquezas no se miden en herencias ni en cuentas bancarias, sino en la valentía de seguir el corazón contra todo pronóstico. Su amor, nacido en el lugar más inesperado, nos demuestra que a veces los motores que necesitan ser reparados son los de nuestra propia vida, y que la persona correcta puede llegar con las manos llenas de grasa, pero con el alma limpia y dispuesta a reconstruirnos. Historias como la suya nos inspiran y nos llenan de esperanza, y es por eso que creamos este espacio para compartirlas con todos ustedes. Este canal es una pequeña llama que apenas comienza a arder, y cada uno de ustedes es el aire que la aviva para que llegue a más corazones. Si esta narración te conmovió, te pedimos con todo el cariño y la humildad del mundo que nos ayudes a crecer. Déjanos un me gusta para saber que vamos por buen camino. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de las historias que están por venir y compártela con esa persona que tal vez necesite recordar que los milagros sí existen. Nos encantaría leerte en los comentarios, saber desde qué ciudad o país nos acompañas y qué sentiste con este relato. Y si nace de tu corazón, un simple gracias nos llenará de fuerza para seguir adelante. Les mandamos un abrazo inmenso y que la vida siempre los sorprenda con bendiciones inesperadas. Hasta la próxima historia.